Saludos a todos. Ok, no, espera un poco. Saludos a todos. El monitoreo acústico de la biodiversidad funciona y es barato. Entonces, ¿por qué no lo usamos más? Mi nombre es Marconi Campos y soy el director del Departamento de Ciencias de Rainforest Connection. Es un placer y un honor participar de ese taller. Perdóname que yo no puedo estar con ustedes hoy virtualmente. Mi intención en los próximos 20 minutos es contarles un poco sobre Rainforest Connection y los trabajos que hemos desarrollado en los últimos años para que tengan una idea de las inferencias ecológicas que podemos tener en los datos del monitoreo acústico. Yo ahora mismo estoy en una zona rural, entonces perdóname si ustedes están escuchando un paisaje acústico un poco raro, con gallos, gallinas y perros, perdóname, pero esa es mi localidad en ese momento. Pues Rainforest Connection es una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a proteger la naturaleza a través del monitoreo acústico. Visualizamos un futuro en que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede conectarse y proteger el medio ambiente, y por eso nosotros usamos el poder de los sonidos para crear tecnología y conexiones humanas que pueden acelerar la protección, la conservación y la comprensión del mundo natural. Nosotros estamos trabajando en diferentes localidades alrededor del mundo con diferentes colaboradores de diferentes maneras. Estamos trabajando usando el monitoreo acústico para detectar especies raras de ranas y de aves. Estamos trabajando en Brasil, por ejemplo, tratando de entender un poco cómo la fauna, cómo los animales responden a áreas de restauración ambiental, de corredores ecológicos. Aquí en Puerto Rico tenemos muchos trabajos tratando de entender cómo las especies de aves y ranas responden a los impactos del huracán y también del cambio climático. En Malasia, Sumatra, Borneo tenemos varios proyectos tratando de entender el impacto de las plantaciones de aceite de palma en la biodiversidad. En fin, tenemos diferentes proyectos, siempre usando monitoreo acústico de la biodiversidad, y muchas veces estamos colectando esa información también para ayudarnos a crear un modelo de inteligencia artificial para entonces detectar automáticamente las especies y proveer esa herramienta a toda la comunidad. ¿Y por qué enfocamos en los sonidos? Bueno, número uno, porque podemos identificar muchas especies a través de sus cantos y llamadas. Y número dos, porque hay muchísima información en las grabaciones de audio. Miren ese espectrograma, por ejemplo. Eso es un espectrograma de BCI Barro Colorado en Panamá. Un espectrograma, como ustedes bien saben, es una representación visual de una grabación de audio. En ese caso, un audio de apenas 40 segundos. Ustedes pueden ver que en simples 40 segundos nosotros podemos identificar 14 especies diferentes. Y no solo eso, podemos identificar especies de diferentes grupos taxonómicos. Además de eso, no es posible monitorear en grande escala de tiempo y espacio, ¿no? Podemos muestrear muchas localidades a la vez, 24 horas por día, por meses, por años. No hay ninguna influencia del observador, por eso decimos que es una técnica no invasiva. Y mejor que todo, tenemos un registro permanente de nuestros datos. O sea, hay muchas razones para grabar y cada día hay menos excusas para no hacerlo, ¿no? Los precios de las grabaciones, de los grabadores y análisis está cada vez más barato. El almacenamiento de las grabaciones es más fácil y barato, y hay muchas opciones para analizar los datos, ¿no? Y no es, como yo había dicho, el monitoreo acústico está volviendo cada vez más barato. Cuando yo empecé trabajando con monitoreo acústico, la grabadora costaba como $1000, ¿no? Y entonces tú podías tener una, dos máximo, ¿no? Ahora mismo
Hay grabadoras con buena calidad de audio por $50. Y no es sorprendente, como uno puede ver en ese gráfico aquí, que a medida que el precio de la grabadora disminuye, el número de, de trabajos y de papers aumenta, ¿no? Ahora tenemos posibilidad de tener no uno o dos, podemos tener 50, 100 grabadoras en el campo y realmente empezar a responder preguntas ecológicas bien interesantes. Y para analizar las grabaciones también hay muchas opciones, ¿no? Aunque yo obviamente voy a enfocar en Arvimon porque es la herramienta y la plataforma que yo he usado a más de 10 años para mis análisis. Es una plataforma totalmente libre, una plataforma que te permite almacenar sus grabaciones. Tú puedes, es bien fácil de manejar, crear tags, labels, y tú puedes hacer todos los análisis ahí mismo en esa plataforma. Ahora mismo nosotros tenemos más de 2.000 proyectos en la plataforma. Ya fueron ejecutadas más de 32.000 análisis. Tenemos un total de 71 millones de grabaciones actualmente y tenemos un banco de datos de 2.700 especies. Y, entonces, ok, tenemos la plataforma de Arvimon, pero ¿cómo realmente extraer los datos ecológicos de esas grabaciones? En esa figura aquí, yo estoy enseñando nuestro típico workflow, la manera como nosotros en Rainforest Connection analizamos los datos, ¿no? Todo empieza, número uno, es la pregunta. Y eso yo digo y repito a todos. Eso es lo más importante. Eso no va a haber software que va a inventar una pregunta. Eso depende del biólogo, del ecólogo, de nosotros, ¿no? Una pregunta interesante. ¿Cuál es la pregunta ecológica? Entonces, tiene que entonces crear un diseño. ¿Dónde exactamente poner las grabadoras? Luego, paso número 2, vamos a colectar los datos, ponemos la grabadora en el campo. Paso número 3, recogemos la grabadora, subimos las grabaciones hasta la nube, donde, como yo había dicho, podemos almacenar, podemos manejar esas grabaciones porque es una cantidad inmensa. Ahora que los grabadores son baratos, nosotros, casi todos mis proyectos son un mínimo 100 grabadores de audio. Siempre paso por un proceso de validación manual donde yo escucho un subconjunto de las grabaciones y luego yo hago los análisis ecoacústicos, ¿no? Entonces tenemos los pattern matchings, los modelos de inteligencia artificial como los CNNs, los Convolutional Neural Networks y los análisis de clustering. También tenemos los paisajes acústicos, obviamente. Y con los datos de estos análisis es que entonces es donde empezamos los análisis ecológicos, ¿no? Creamos modelos de distribución de especies, creamos modelos de actividad focal de especie y todos los otros análisis ecológicos como riqueza de especies, composición de especies, obviamente todo dependiendo de su pregunta. Entonces, yo quisiera adentrar un poco más en diferentes ejemplos, ¿no? Diferentes proyectos que tenemos para dar un poco más de detalle de cómo estamos usando el monitoreo acústico, ¿no? Para la conservación y manejo de la vida, de la biodiversidad. Entonces vamos a empezar con los paisajes acústicos, ¿no? Con los análisis de paisajes acústicos estamos interesados no en una especie en específico, pero en todos los sonidos que emanan del paisaje, es decir, sonidos de animales, biofonía, los sonidos del paisaje como tal, sonido de lluvia, el tronado, del río, del viento, que es la geofonía, y los sonidos que son producidos por los seres humanos, como la máquina, ¿no? Los carros, la motosierra, en fin. Entonces estamos analizando todos esos sonidos, ¿no? Entonces, por eso los análisis de paisajes sonoros nos dan una visión holística de la biodiversidad. Para mejor entender cómo funcionan los paisajes acústicos, imagínense que dejamos una grabadora en una localidad por 7 días, por una semana.
Nos agarramos, subimos todas las grabaciones y solapamos todas esas grabaciones de una localidad y la agregamos por hora del día. Si nosotros hacemos eso, quizás tú vas a tener un mapa parecido con ese que yo tengo aquí a colores, ¿no? Aquí nosotros vemos dos paisajes acústicos distintos. Uno es Puerto Rico y el otro es de la Amazonía peruana en Amaracaeri. Entonces, los colores calientes indican mucha actividad acústica y los colores fríos, azules, poca actividad acústica. Entonces, podemos ver que en Puerto Rico hay un paisaje acústico poco saturado, ¿no? Y la mayoría de la actividad acústica está aconteciendo durante la noche, que son básicamente los coquí cantando, varias especies de coquí. Por otro lado, en la Amazonía peruana, vemos un paisaje acústico mucho más saturado, mucho más ocupado, ¿no? Entonces, actividad acústica aquí está aconteciendo durante todo el día, a lo largo de todo el día y en diferente frecuencia. Y algo que descubrimos es que sitios con paisajes acústicos más saturados, como el caso de Amaracaeri en Perú, eh, tiene una mayor diversidad de especies, mayor número de especies. Y es por eso, por lo tanto, que podemos usar esos análisis acústicos para estudiar la naturaleza. Hay una relación fuerte y positiva entre cuán saturado, ocupado está un paisaje acústico y el número de especies presentes en ese paisaje. El segundo trabajo que me gustaría mencionar es en Puerto Rico, donde estamos tratando de entender, ¿no?, cómo la distribución de la especie está cambiando a lo largo del tiempo. Entonces estamos enfocando en la distribución de las especies en el pasado, en el presente, en el futuro. Para eso lo que hicimos fue poner grabadoras por 700 localidades a lo largo de la isla principal de Puerto Rico. Colectamos alrededor de 900.000 grabaciones de 1 minuto y también colectamos datos históricos, ¿no?, de presencia y ausencia de la especie desde la literatura, ¿no? Y más específicamente, para explicar cómo creamos esos modelos de distribución de especies, lo que hacemos es, como yo había dicho, ponemos la grabadora en el campo, escuchamos un subconjunto de grabación, usamos modelos de inteligencia artificial o paramatching para extraer presencia o ausencia de las especies, ¿no? Presencia y ausencia, y tú marca presencia y ausencia, y luego entonces tenemos un mapa donde tenemos presencia y ausencia de la especie. Entonces, los puntitos amarillos fue donde detectamos la especie y los otros puntos donde no detectamos la especie. Combinamos esos datos de presencia y ausencia con variables ambientales y climáticas para entonces generar esos mapas de distribución de especies. Más específicamente todavía, ¿no?, para ese proyecto en específico, lo que hicimos fue colectar datos de presencia y ausencia para especies que son raras, endémicas y amenazadas de Puerto Rico. Estamos hablando de 13 especies de aves y 8 especies de ranas, y combinamos esos datos de presencia y ausencia con variables climáticas a nivel de la isla, ¿no? Y nosotros logramos generar esas variables climáticas para un periodo histórico, para el presente y también para el futuro. Entonces combinamos esas dos informaciones, presencia y ausencia, y datos bioclimáticos para entonces generar esos datos de presencia y ausencia, esos datos de distribución de especies. Entonces, para cada especie, nosotros generamos estos mapas de distribución de especies, ¿no? Aquí tenemos el guabairo de Puerto Rico, una especie amenazada y endémica aquí de la isla. Creamos un mapa histórico, un mapa actual y una proyección, ¿no?, una previsión en el futuro de dónde la especie estaría. Y entonces nosotros enfocamos en las áreas, en las localidades donde la especie siempre estaba presente, ¿no? Localidades que son siempre adecuadas a la especie, siempre son apropiadas para la especie, siempre son adecuadas para la ocurrencia de la especie. Y por eso nosotros estamos llamando de always suitable areas,
áreas siempre adecuadas para la especie. Nosotros hicimos eso para varias especies, para las 3 especies de aves, 8 especies de ranas. Aquí pueden ver un ejemplo de las áreas que son siempre adecuadas para cada una de las especies de aves. Luego solapamos esa información para todas las aves, para todas las ranas. Aquí puedes ver entonces solape de la información de las aves, de toda la información de las ranas. Uno puede ver claramente que tiene patrones distintos, ¿no? Las ranas tienen un patrón de ocurrencia mayormente en la parte este de la isla y también la cordillera central, obviamente donde es más húmedo, mientras que los aves sí tienen un hotspot aquí en la parte este, que es el yunque, donde tenemos una área mucho más protegida y conservada, pero tiene una concentración bien grande en la parte oeste de la isla. Finalmente, combinamos los datos de presencia de aves y ranas y solapamos esa información con el mapa de áreas protegidas de la isla, ¿no? Entonces, aquí tenemos áreas protegidas, esos sitios con cuadraditos son las áreas protegidas de Puerto Rico, y uno de los hallazgos más importantes y quizás un poco tristes de ese trabajo es que 80% de las áreas que son siempre adecuadas para esa especie, para la especie de aves y ranas, están fuera de las áreas protegidas. Entonces eso fue bien fuerte para nosotros porque significa que si realmente tenemos que proteger esas especies en un contexto de cambio climático, nosotros deberíamos expandir el tamaño de las áreas protegidas, ¿no? Crear buffers alrededor de las áreas protegidas, mejor conectar esas áreas protegidas o quizás hasta crear nuevas áreas protegidas por aquí. Quizás hasta también deberíamos pensar en translocar, ¿no? Mover algunas especies para diferentes regiones. El otro proyecto que me gustaría enseñar todavía en Puerto Rico es, la verdad, una expansión de este trabajo que yo acabo de mencionar, donde nosotros el año pasado fuimos nuevamente a Puerto Rico y la verdad pusimos más 800 grabadoras en la isla, ¿no? Teníamos 700, pusimos más 800 y no solo eso, nosotros cubrimos las islas hermanas de Puerto Rico, ¿no? Que es Vieques, Mona, Desecheo, Vieques y Culebra. Y tratamos realmente de mostrar una gran parte de la isla, ¿no? La idea principal es para crear una base de línea, ¿no? De las poblaciones de ranas y de aves de Puerto Rico, porque necesitamos urgentemente entender cómo esas especies están respondiendo a cambio climático y también a los efectos de huracanes y sequías que estamos pasando por la isla. Entonces necesitamos datos de calidad sistematizados, colectados con mucha calidad de información para realmente tratar de entender qué estamos haciendo. Y lo más interesante para mí es que además de esas 800 grabadoras que pusimos, nosotros seleccionamos 6 unidades de conservación, 6 áreas protegidas aquí en Puerto Rico, y nosotros instalamos grabadoras que nosotros llamamos de guardians, que son grabadoras, son estas grabadoras aquí, no sé si pueden ver, tiene un formato, tiene paneles solares, que lo que ven por aquí es el panel solar, tiene esa forma parecida con la hoja de la cecropia y está ahí encima de los árboles, están, no, están funcionando con energía solar, están grabando continuamente por días, por meses, ojalá por años. Y no solo eso, nosotros tenemos un modelo de inteligencia artificial que está detectando en tiempo real 40 especies de ranas y aves ahí en esas 6 áreas protegidas. Y toda esa información está siendo almacenada en una página que yo les voy a enseñar ahora mismo, llamamos de Biodiversity Insights,
am, donde realmente podemos ver los resultados en forma de figuras, de gráficas, en fin, súper interesante. Y realmente da la oportunidad a las agencias locales de realmente entender y digerir la información. Entonces, como yo había mencionado sobre los modelos de inteligencia artificial, ese era el cuarto proyecto que me gustaría enseñar, que es nuestro esfuerzo, nuestro continuo esfuerzo y trabajo en crear esos modelos de inteligencia artificial, y básicamente estamos enfocando en deep learning o convolutional neural networks. Y yo no voy a entrar en los detalles exactamente de cómo funciona esos modelos, pero lo que yo puedo decir a ustedes es que un modelo que nos permite crear, ¿no? Predecir la presencia de las especies en las grabaciones de audio que vienen directamente del campo, ¿no? No es necesario curar, no es necesario procesar esas grabaciones, son grabaciones de paisajes sonoros, ¿no? Donde hay mucho ruido de fondo, hay muchas especies cantando a la vez, hay mucho solape de canto de especies. É um modelo que podemos, é um solo modelo que identifica múltiples especies a la vez con una precisión altísima, o sea, poquísimo número de falsos positivos. Entonces, mucho más rápido, ¿no? De verificar el resultado y de usar esos resultados. Y ahora mismo estamos trabajando fuertemente en crear diferentes regional CNNs, ¿no? Nosotros llamamos regional CNNs, CNNs regionales, porque cada uno, ahora mismo tenemos 8, cada uno es para una región en específico, pues tenemos para Sumatra, para la Amazonía peruana, en Ecuador, la región de Chocó, Panamá, mayormente en PCI, Puerto Rico, Italia, Malasia, Colombia. Vamos a empezar a desarrollar uno para México, mayormente para la península de Yucatán. En fin, nuestra idea es crear más de estos CNNs regionales y también expandir el número de especies en cada uno de estos modelos. Actualmente, en cada uno de esos 8 CNN regionales tenemos alrededor de 100 especies dentro de cada uno de esos modelos. Entonces, al total tenemos, la verdad, yo puse aquí 600, pero son casi 800 especies al total que ya podemos identificar automáticamente. Y la idea es proveer esos modelos, no dejar que esos modelos sean, dejar esos modelos disponibles a todos. Entonces, lo próximo paso que yo quería para terminar era básicamente enseñar la biodiversity, the biodiversity insight page, the page la página donde nosotros podemos verificar los resultados de esos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es básicamente una herramienta que creamos para que no solamente los científicos puedan tener acceso a los datos, ¿no? Sino que toda la comunidad, lo que están manejando la fauna al diario, pueda realmente entender, digerir y usar esa información. Entonces, hay diferentes maneras de visualizar los resultados, ¿no? Tú puedes visualizar resultados en nivel de riqueza de especies, en nivel de actividad acústica, o también tú puedes verificar por especie en específico. La primera página es como un dashboard que te enseña como un overview, ¿no? Un poco del general del proyecto, donde tú tienes, ¿no? Las species highlights, las especies, por ejemplo, las especies amenazadas o endémicas que fueron detectadas en ese proyecto, ¿no? Tú puedes ver un mapa del proyecto, una pequeña descripción. Yo voy a brincar directamente para Spotlight Page, simplemente porque es la página que me gusta más, que es la página donde uno puede verificar especie por especie. Entonces uno aquí puede buscar todas las especies que fueron
detectadas en el proyecto. Entonces déjame buscar una especie que a mí me encanta mucho, que es la reinita del bosque enano, una especie una especie amenazada de extinción aquí en la isla endémica de Puerto Rico. Fue descubierta en 68. Entonces esa página te permite entonces buscar la especie por el nombre científico, pero también nombre en inglés. Tú tienes entonces la categoría segundo UCN de amenaza, tú tienes una foto de la especie, tú tienes el canto de la especie, tú puedes escuchar un pedacito del canto de la especie, tiene una pequeña descripción de la especie, que nosotros estamos basando eso también en la descripción de UCN. Y aquí tú tienes datos, puedes ver los resultados en forma de mapas y de gráficas, ¿no? Entonces, pues, vamos a mirar los datos de presencia y ausencia. Tú puedes jugar con los mapitas de diferente manera, con label, sin label. Entonces aquí lo que estamos mirando son cada punto de ese donde pusimos la grabadora, los puntos azules es donde detectamos, los puntos negros donde no detectamos esa especie. Entonces puede ver que esa especie tiene una distribución bien restricta en Puerto Rico, ¿no? Básicamente ocurriendo aquí y aquí. Son dos poblaciones que no tienen ninguna conexión. Además de eso, tú puedes ver básicamente por número de detecciones y ahí uno, claro, ve que algunas localidades tienen mucho más detecciones que otras, ¿no? Que puede dar un poco de idea de abundancia relativa o actividad vocal de la especie, ¿no? Por ejemplo, ese punto tiene mucho más detección que los otros puntos por aquí. Toda esa información, los mapas, tú puedes bajar los mapas, tú puedes bajar también los datos brutos, ¿no? Que están siendo usados para crear esos mapas. Hay un mapa también de distribución de la especie, ¿no? El mapa de probabilidad de ocupancia, de ocurrencia de la especie, que es básicamente una predicción, ¿no? Obviamente nosotros pusimos 800 grabadoras, pero hay muchos sitios donde nosotros no fuimos y queremos hacer una predicción, cuál es la probabilidad que la especie esté, aunque nosotros no fuimos allí. Y esos son los mapas de distribución de especies que estamos mirando aquí. Y por fin, también tenemos la presencia o ausencia de la especie a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí podemos mirar por hora del día, vemos que la reinita del bosque enano tiene un pico de actividad a las 6 de la mañana, pero también podemos ver esa información, si tú tienes información a lo largo de varios meses o varias semanas o varios años, tú puedes ver esta información también um, en la gráfica, ¿no? Aquí nosotros todavía no tenemos mucha información a lo largo de los meses para esa especie en específico, pero es una posibilidad. Regresando aquí a la presentación, otra herramienta que nosotros creamos para facilitar, ¿no? Que todos puedan aprovechar los datos generados en esos proyectos de monitoreo acústico es una aplicación que nuevamente es gratis, tú puedes bajar en Google Play, en Apple Store, llamada Rainforest Connection, donde tú puedes de hecho escuchar en tiempo real lo que estamos grabando en Puerto Rico, en cada una de las 30 estaciones permanentes que tenemos en Puerto Rico. Tenemos esa en Puerto Rico, pero también tenemos varias alrededor del mundo, en Sumatra, en Rumanía, en Brasil. Pues tú puedes escuchar las grabaciones, tú puedes también, perdón, um, conocer un poco del proyecto, verificar cuáles especies que fueron detectadas en ese proyecto, escuchar un canto de una especie en particular y ver el mapa de presencia o ausencia de esa especie en particular. Entonces, como conclusiones, tenemos, ¿no? Yo traté de hablar un poco de cómo hay muchas razones para grabar y cada día menos excusa para no hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la importancia del monitoreo acústico para la conservación? Tenemos un bajo precio para las grabadoras y para el análisis y es bien fácil de almacenar y analizar la grabación. Los paisajes acústicos nos ayudan entonces a tener esa visión holística de la biodiversidad y vimos que también puede dar un indicativo, ¿no?
ocupado, saturado, un paisaje acústico, es un indicativo bueno de riqueza de especies. También vimos cómo podemos usar el monitoreo acústico para entender el impacto del cambio climático en las especies y tratar de entender y localizar cuáles son las localidades, ¿no?, que van a permitir a la especie vivir, ¿no?, y seguir bajo cambio climático. También he enseñado un poco cómo podemos realmente implementar monitoreo acústico de largo escala en largo plazo, por ejemplo en Puerto Rico, y cómo podemos tener detección en tiempo real de especies y cómo los modelos de inteligencia artificial pueden ayudar a nosotros a automatizar la identificación de especies, ¿no? Podemos, como yo había dicho, podemos llegar a un alto nivel de precisión de las grabaciones de campo, incluso aunque tenemos ruido de fondo y un alto solapamiento de la frecuencia y el tiempo de la llamada a las especies. Finalmente, siempre me gusta terminar con esa dirección futura, ¿no? Que es que yo veo, lo que yo anseo, lo que yo quisiera que nosotros juntos colaboremos para establecer esa red mundial de monitoreo de especies y en tiempo real, donde nosotros tenemos miles de estaciones de monitoreo permanente, un museo virtual en la nube, modelos de inteligencia artificial como los CNNs para identificación automatizada en tiempo real de miles de especies alrededor del mundo y que todo eso sea de libre acceso. Pues yo termino aquí. Muchas gracias por todo, muchas gracias por la invitación. Perdóname nuevamente no poder estar virtualmente o en presencia con ustedes. Um, mi, uh, Pueden contactarme a mi email. Déjame regresar a la página principal. A mi email está aquí, marconi@rfcx.org. Si tiene alguna duda, con gusto trataré de contestar sus preguntas. Muchas gracias y espero que estén disfrutando el curso.